Durante décadas, Angie Dickinson guardó silencio mientras el mundo solo veía la encantadora y aguda personalidad televisiva de Johnny Carson. Ahora, a los 93 años, por fin habla. Sus palabras son tiernas, complejas y reveladoras. Esta es su verdad. Sobre una de las figuras más queridas y a la vez enigmáticas de la televisión. Desvela una relación que pocos entendieron. Entre titulares y rumores y monólogos nocturnos, Angie miró en silencio desde las alas. Lo que comparte redefine su paso por Hollywood y cómo entendemos al hombre que invitó a Estados Unidos a su sala cada noche, quedándose con nosotros. Lo que revela cambiará para siempre la imagen del rey nocturno. Johnny Carson permanece grabado en nuestra memoria. El conductor sofisticado tras el escritorio, con cigarrillo en la mano, esa sonrisa cómplice y remates para millones durante 30 años. Él fue la voz que arropaba a la nación por la noche. ¿Quién era ese hombre tras esa máscara? ¿Y por qué Angie Dickinson, estrella de Police Woman e ícono de Hollywood por derecho, decidió hablar ya de su conexión? Lo que hace de esta revelación algo significativo no es su momento, es que viene de Dickinson. Una mujer cuya destacada carrera a menudo competía con los titulares de sus relaciones. Sus palabras no nos ofrecen chismes de tabloide, sino una reflexión sobre la fama, la conexión y la realidad tras la era dorada de la televisión. En una era cuando reconsideramos cómo contamos historias sobre hombres poderosos y mujeres a su alrededor, la visión de Dickinson es documento histórico y testimonio personal. Sus palabras importan porque nos recuerdan que detrás de cada imagen de una celebridad hay una historia muy humana compleja, y rara vez tan simple como dice el titular. ¿Qué ocurrió entre estos dos íconos de la televisión que quedó sin decir durante años? ¿Y por qué contarlo ya, cuando Carson ya no está desde hace casi 2 décadas? Angela K. Dickinson nació en Calm, Dakota del Norte, 30 de septiembre de 1931, hija de Frederica y Leo Dickinson. La familia se mudó a Burbank, California cuando tenía 10 años, a la sombra de la industria que más tarde definiría su vida como mujer joven en posguerra estadounidense. Angie asistió al Immaculate Heart College y Glendale College, donde estudió negocios con sensatez del Medio Oeste, sin sueños de Hollywood. Su entrada al mundo del espectáculo ocurrió por accidente en 1953, mientras trabajaba de secretaria. La joven de 22 años participó en concurso local de belleza y fue descubierta por productor de TV. Papeles llegaron ya en antologías como Death Valley Days y Schlitz Playhouse, donde demostró ser más que un rostro bello. Para 1956, Howard Hawks la eligió para Río Bravo, enfrentándose a John Wayne y Dean Martin. El papel, claro, mostró su singular presencia frente a la cámara. Dura, pero vulnerable, sensual y a la vez bien accesible. Ella no fue creada por el sistema de estudios. Llegó plenamente formada, con una voz y una presencia distintivas. Mientras tanto, en Nueva York, un joven Johnny Carson hallaba su lugar en la naciente televisión. Nacido en Iowa, en 1925. Carson sirvió en la Marina antes de trabajar en la radio y la televisión local. Para 1955 ya presentaba concursos y además desarrollaba la rapidez de ingenio y el timing que más tarde lo haría famoso. Los caminos de estos dos del Medio Oeste, trasladados a las costas, también aprendían a navegar las reglas del entretenimiento y estaban destinados a cruzarse de formas que nadie podría haber previsto. En 1959, cuando la carrera cinematográfica de Dickinson ganaba impulso gracias a papeles como Ocean's 11, Carson se preparaba para la oportunidad que definiría su vida al hacerse cargo del Tonight Show de NBC, sucediendo a Jack Paar. Se abría entonces el terreno para una relación que permanecería mayormente oculta a la vista pública durante décadas. A principios de la década de 1960, Angie Dickinson se había convertido en una de las actrices más solicitadas y codiciadas de Hollywood. Tras su salto a la fama en Río Bravo, obtuvo un Globo de Oro por Los Asesinos en 1964, junto a Ronald Reagan, futuro presidente, en su último papel de cine. Su carrera desafiaba cualquier clasificación. Se movía entre westerns, dramas policiales y comedias con facilidad, mostrando su rango. Johnny Carson, mientras tanto, asumió el Tonight Show en octubre de 1962, iniciando lo que sería un reinado de 30 años como el compañero nocturno de Estados Unidos. En pocos meses, transformó el formato, pasando de un estilo de charla de Jack Paar a un entretenimiento que equilibraba entrevistas, la comedia y los monólogos cada vez más seguros de Carson.
En una fresca tarde de septiembre de 1965, Dickinson debutó en el Tonight Show. Las luces del estudio ardían y la tensión era muy palpable. El productor de Carson le informó brevemente antes del aire. A Johnny le gustan los invitados que saben lidiar con los golpes. No te tomes demasiado en serio. Cuando se encendió la luz roja, pasó algo eléctrico. Su química fue veloz. Carson, sereno, dejó paso a risa genuina. Dickinson igualó su ingenio. Ella no estaba para adornar. Ella lo retó y provocó. Creó una dinámica que hizo a la tripulación mirarse tras las cámaras. Se cortó la publicidad. Llamaron al director de piso. Carson y Dickinson siguieron hablando, acercándose mientras sus micrófonos estaban apagados. Ed McMahon recordó después que Johnny no solía conversar con los invitados durante las pausas con Angie. No permitía que la conversación cayera. A finales de los 60, Dickinson se reinventó en cada papel. Desde la seductora Bad Mama hasta giros en el arte del amor durante la persecución. En 1974 logró su icónico papel como sargento Leanne Pepper Anderson en Policewoman, y fue una de las primeras en encabezar una serie dramática de éxito. La serie duró 4 temporadas y le valió 3 nominaciones al Emmy. Carson también estaba consolidando su legado. En 1972, The Tonight Show se mudó de Nueva York a Burbank, colocando a él y a Dickinson en la misma vibrante comunidad de entretenimiento del sur de California, mientras sus carreras crecían. Su relación personal se volvía más compleja, y ahí es donde se complica. Hollywood, en los años 70, operaba conforme a su propio código no escrito. Estrellas del calibre de Carson y Dickinson se movían en círculos que se cruzaban, pero mantenían imágenes públicas. Sus mundos profesionales se cruzaban con regularidad en la industria, premios y las apariciones de Dickinson en el Tonight Show. Ya para 1974, cuando se estrenó Policewoman, Dickinson se había convertido en un ícono feminista de cierto tipo, interpretando a un personaje con autoridad en una profesión dominada por hombres. Carson, mientras tanto, estaba en su tercer matrimonio con Joanna Holland y en la cúspide de su poder cultural. Cada aparición de Dickinson en el Tonight Show se convertía en un evento cuidadosamente anticipado por la audiencia y meticulosamente preparado por el equipo de producción. Johnny siempre sonreía y parecía feliz cuando lo contratábamos. Angie recordó al veterano productor del Tonight Show, Fred de Cordova, en una entrevista de 1987. Él pidió las notas previas. No era su práctica habitual. Su dinámica en la pantalla evolucionó, fue reconocida y esperada. La charla lúdica, la mirada sostenida y la admiración apenas disimulada. Durante una aparición en 1976 para promocionar Policewoman, Carson abandonó por completo sus notas, y la conversación se volvió desordenada, desviándose desde su trabajo hacia recuerdos de la infancia en el Medio Oeste tras bambalinas. Su conexión se forjó a la sombra de Hollywood y sus recintos más prestigiosos. Se les vio absortos en una charla en el Chasings, tras los Emmy de 1977, durante el retiro de un ejecutivo de NBC en 1979. Se dispersaron a la terraza por más de una hora y volvieron por separado. Lo que hizo que su vínculo fuera especialmente complejo fue su contexto. Carson era el querido anfitrión de la televisión, casado, y cuidaba con cuidado su imagen pública. Dickinson divorció al compositor Burt Bach en 1976, tras 10 años de matrimonio, y navegaba por Hollywood como una mujer soltera de 40 años. Algo traía sus juicios no dichos en esa época. En aquellos días, protegías con fiereza tu vida privada. Dickinson habló con Vanity Fair en 2005. Había cosas que el público no tenía por qué saber y, francamente, no habrían entendido entonces. Si te preguntas cómo dos figuras públicas pudieron guardar una relación privada, ya fuera amistad o algo más, recuerda que esto ocurrió décadas antes de redes sociales y de cámaras de teléfonos. Las fronteras entre vida pública y privada eran más claras, mantenidas por acuerdos entre celebridades en la prensa que hoy resultan casi anticuados. Febrero de 1980. Tonight Show celebraba el 18º aniversario de Carson. La lista de invitados incluía a la realeza de Hollywood, pero todos esperaban a Dickinson. Para entonces, ya era una invitada habitual de Carson, habiendo aparecido varias veces. El estudio esa noche vibró con energía. El equipo la reconoció, pero no pudieron identificarla. Dickinson llegó temprano, saltando la entrevista previa.
Ella y Johnny tienen su argot, explicado por coordinador de talentos Jim McCauley. Aprendimos a dejar que pase. Cuando ella entró al escenario con un vestido rojo, la gente aplaudió. Carson se quedó de pie, rara vez hacía algo con huéspedes, y la abrazó más de lo habitual. Lo que siguió fue televisión que parecía olvidar que era televisión, una conversación íntima que la sala quedó en silencio en momentos, y estaban presenciando algo raro. Ya sabes, Johnny Dickinson dijo que quitó sus pendientes grandes y los dejó en su escritorio. A veces creo que eres la única en este pueblo que recuerda quiénes éramos antes de todo esto. Ella señaló vagamente el estudio. Carson era reservado y respondió en voz baja. Eso es porque recordamos la misma América, Angie. Por un instante, su máscara cayó, revelando una vulnerabilidad que rara vez fue vista por sus millones de espectadores. Durante una pausa publicitaria, maquillador Marvin Westmore notó algo inusual. Johnny dejó su mano bajo la mesa. Breve, recordó después. No fue romántico exactamente. Fue como una línea de vida entre dos personas que entendían algo que nadie entendía. Lo que captaron esas cámaras esa noche se convirtió en uno de los clips más pedidos de NBC. Dickinson contando una historia sobre un desastre en el rodaje de La Mujer Policía. Carson rió sinceramente que tuvo que secarse las lágrimas. Se callaron, olvidando las cámaras. Los espectadores y los columnistas de entretenimiento especularon desenfrenadamente. Si se hubiera revelado algo, ¿habría una admisión oculta a la vista? El matrimonio de Carson con Holland mostraba tensiones públicas y el de Dickinson. La vida romántica era un tema frecuente para los tabloides, pero lo que ocurrió ante la cámara esa noche no fue un escándalo. Fue un raro momento de conexión auténtica entre dos personas que durante décadas mantuvieron cuidadosas identidades públicas. Todos creían entender lo visto. Dickinson supuestamente relató a un amigo años después, pero la verdad es más compleja que lo captado por la cámara. Y ese fue el momento en que todo cambió. Así. Las secuelas de esa aparición de febrero de 1980 desencadenaron también hechos que ni Carson ni Dickinson podrían prever. Una columnista de entretenimiento, desde Rona Barrett hasta Liz Smith, insinuó una relación no revelada. El matrimonio de Carson con Joanna Holland se deshiló públicamente, terminando en un divorcio de 1985 que, según se dice, le costó $20 millones en ese momento, uno de los acuerdos más costosos de Hollywood. Lo que rara vez se discute es cómo la especulación afectó su relación profesional. Tras la locura mediática, Dickinson no apareció en el Tonight Show durante casi 18 meses. Una ausencia señalada por conocedores de la industria. Johnny creó un distanciamiento cuidadoso, explicó un ex ejecutivo de NBC, que pidió permanecer en el anonimato para una retrospectiva de 2010 sobre Carson, no porque hubiera algo inapropiado, sino porque era patológicamente reservado. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que su vida personal se convirtiera en material para el consumo público, desencadenaría su retirada. Cuando Dickinson, por fin, volvió al programa a finales de 1981, los espectadores notaron la diferencia. La intimidad fácil había sido reemplazada por una actuación de formalidad. Carson se mantuvo rígidamente fiel a las preguntas preparadas. Dickinson ofreció respuestas promocionales pulidas sobre sus proyectos más recientes. La magia que había cautivado al público fue cuidadosamente contenida. Las cuentas fuera de cámara sugieren una realidad más compleja. La apertura de la Biblioteca Presidencial de Gerald Ford en 1981, los fotógrafos captaron a Carson y Dickinson en una animada conversación en extremos opuestos de la sala, solo para descubrir que compartían un momento de quietud en el jardín de la biblioteca. Una hora después, en una gala benéfica de 1983 para el Hospital Infantil, llegaron por separado, pero se les vio salir en el mismo coche. Las presiones que forjaban su relación no eran solo externas. Carson enfrentaba sus demonios, su insomnio y su desapego de la industria del entretenimiento. Ostensiblemente, gobernaba sus relaciones con sus hijos Dickinson, mientras luchaba contra el cruel rechazo de Hollywood hacia mujeres mayores de 40 que buscan papeles que honren su talento, no solo su belleza. La industria encasilla a las personas. Dickinson reflexionó en su autobiografía de 2006. Si no podían clasificar una relación, inventaban narrativa o ignoraban por completo. Ninguno de los dos dice la verdad. A mediados de los 80, ambos vivían cambios profesionales. Los papeles de Dickinson se volvieron más selectivos. Mientras resistía el casting por edad, Carson insinuó su retiro, dejando que más presentadores invitados tomaran su silla.
Sus trayectorias siguieron cruzándose en la industria, pero a veces ante medios ansiosos por confirmar historias ya escritas en sus mentes. Lo que nadie esperaba fue cuán fuertemente protegerían la verdad entre ellos. Nadie dio entrevistas que hablaran del otro fuera de la cortesía profesional. Nadie confirmó ni negó rumores. Mantuvieron una dignidad cada vez más rara, en una industria que empezaba a mercantilizar vidas privadas. Quédate con nosotros, porque el silencio entre ellos duraría décadas hasta ahora. Los años siguientes a sus conexiones más públicas vieron a Carson y Dickinson transformarse de modos que los alejaron de lo que compartían. En 1986, la vida personal de Carson quedó prácticamente tras las paredes de su Malibu. Se casó con su cuarta esposa, Alexis Moss, en 1987 y redujo sus apariciones públicas fuera de The Tonight Show. Dickinson, mientras tanto, asumió papeles que mostraban una nueva etapa. Personajes maduros, profundos y complejos, en cintas como Big, Bad Love y Dressed to Kill, de Brian De Palma. Mientras su estrella seguía brillando, se volvió cada vez más selectiva, rechazando papeles que no la desafiaban como actriz. Sus trayectorias profesionales rara vez se cruzaban durante este periodo, entre 1985 y la retirada de Carson en 1992. Dickinson apareció en el Tonight Show solo 3 veces, breves segmentos profesionales que no revelaban su conexión anterior. La calidez permanecía, pero las cámaras capturaban solo lo que se les permitía ver. En un momento de silencio que dice mucho sobre su relación. Carson llamó a Dickinson la noche anterior a su última emisión del Tonight Show, el 21 de mayo de 1992. Según un amigo de Dickinson que habló con Vanity Fair años después, fue una breve conversación. Johnny no era de los que se despiden mucho, pero quería, de verdad, que oyeras de él que dejó la televisión, no como presentador, sino como un amigo. Dickinson no asistió al último programa de Carson, aunque invitada. En cambio, envió una nota a mano que guardó en el cajón de su escritorio. Un detalle revelado por su asistente de mucho tiempo tras su muerte en los años siguientes a la jubilación de Carson creó más distancia. Se volvió casi solitario, enviando bromas a David Letterman, pero guardando su privacidad con una devoción casi religiosa. Dickinson siguió trabajando, tomando papeles en películas como Pay It Forward y haciendo apariciones en televisión, pero redujo el ritmo de su carrera anterior. Cuando el hijo de Carson, Rick, murió en 1991, Dickinson envió flores, pero no asistió al funeral. Cuando Dickinson recibió un premio a la trayectoria del gremio de diseñadores de vestuario en 1999, Carson envió un telegrama. En lugar de presentarse, mantuvieron una distancia prudente que respetaba los límites de cada uno. Quizá lo más claro fue en 1999, cuando NBC celebró la carrera de Carson con un especial de 3 horas. Dickinson se negó a participar ante la cámara y envió una declaración escrita que nunca se transmitió. Notas donadas al Museo de la Televisión. Su mensaje. Solo lea conexiones. Sin explicación ni actuación. Johnny sabe qué significaba para mí. La verdad es más quieta que los titulares. Fuera de cámara. La historia fue distinta, y tras la muerte de Carson en 2005, Dickinson guardó silencio casi 2 décadas. Enero de 2023. Angie Dickinson, ahora en sus 90, se sentó en su modesta casa de Beverly Hills, rodeada de fotos que muestran una vida dedicada al entretenimiento. Una entrevistadora de una serie documental en streaming vino a comentar su papel pionero como mujer policía, pero la charla se fue acercando a los grandes del entretenimiento que había conocido. Trabajaste con todos, señaló la entrevistadora. Sinatra, Wayne, Marvin y, por supuesto, todas esas apariciones con Johnny Carson. Algo cambió en la expresión de Dickinson, una suavidad en su rostro. Johnny, dijo en voz muy baja. Ya sabes, casi 20 años desde su muerte. Quizá ya sea ahora. Lo que siguió fue una hora de reflexión que no formó parte del documental, pero dio base a una autobiografía. Dickinson empezó a escribir en la primavera de 2023. En textos descritos por su editorial como Ni exposición ni romance, una meditación sobre el lazo. Dickinson, por fin, aclara qué hubo entre ella y Carson. Lo que compartimos no fue lo que la gente pensó. Escribe extracto publicado en Vanity Fair a inicio de 2025. No fue un asunto ni romance secreto. Esas narrativas simples no llegan al punto.
Johnny y yo éramos dos del medio oeste arrojados a un engranaje. Ninguno confiaba plenamente. Tratábamos de ser auténticos en los papeles, dentro y fuera de cámara. Ella describe momentos que nunca se contaron. Carson llamó luego de episodios difíciles como Mujer Policía para elogiar con precisión técnica sus elecciones de actuación. Dickinson le enviaba notas sobre monólogos agudos y conversaciones nocturnas en sus insomnios, donde hablaban no del negocio del espectáculo, sino de los pueblos pequeños que dejaron atrás. Johnny creó una persona sofisticada y cosmopolita. Ella escribe, pero en privado, él seguía siendo ese chico de Nebraska, con una sensación de asombro por a dónde le habían llevado la vida. Él nunca confió en su éxito. Siempre esperaba que alguien mostrara que no pertenecía. Comprendí ese sentimiento porque también llevaba aquello. Quizá lo más revelador es lo que dijo sobre lo que pasó tras esa aparición de 1980. Los medios crearon una narrativa que no existía, y para defenderse tuvimos que apartarnos de lo que existía, una amistad que importaba a ambos. En entrevistas para promover su libro de memorias, Dickinson explica su largo silencio. Johnny valoraba la privacidad por encima de casi todo. Hablando mientras él vivía. Habría herido profundamente. Hablar demasiado pronto tras su muerte habría parecido oportunista. Pero ahora parece un honor decir la verdad sobre el hombre que hay tras el escritorio. No solo las partes que la gente quiere sensacionalizar, sino la plena humanidad de alguien que era mucho más complejo de lo que sus trajes impecables y su timing perfecto sugerían. Sus revelaciones no son escandalosas. Quizá por eso se sienten auténticos. Ella describe la complejidad de Carson, su bondad y su distancia, su generosidad y sus muros, y su calma, su apoyo profesional y luchas personales. Una vez me dijo, Angie, que ambos interpretamos papeles que llevan nuestros nombres. Recuerda, fue la carga y el regalo que compartimos. Comprender la brecha entre la persona y su máscara pública. Lo que Angie Dickinson ofrece ahora no es solo un vistazo a dos carreras extraordinarias. Es una reconsideración de fama, en la era dorada de la televisión y el cine que definió el panorama mediático. El legado de Carson permanece casi congelado desde su muerte. El anfitrión frío y sobrio que definió la televisión nocturna y luego se alejó de las luces, según Dickinson, da profundidad a esa imagen. Ella muestra a un hombre con inseguridad, tras su exterior seguro, que conectaba con el humor, pero a veces le costaba la intimidad. Fue la figura más pública y a la vez más privada del entretenimiento americano. Johnny creó una plantilla que todos los anfitriones han debido seguir o rechazar a propósito. Ella dice, pero muchos pasan por alto que su talento mayor no era contar chistes, sino escuchar. Cuando las cámaras encendidas, él escuchaba. Eso hizo que los invitados confiaran en él. ¿Qué hizo que su reacción fuera tan real? Él estaba plenamente presente de una manera. Pocas personas en televisión lo han igualado desde entonces. Sus reflexiones también redefinen su carrera notable. Durante demasiado tiempo, la historia de Dickinson se ha contado por sus relaciones y su belleza, no por su trabajo pionero. Al discutir su conexión con Carson, reclama la narrativa de su vida. Pintando un cuadro de respeto mutuo entre dos profesionales que entendían desde dentro la maquinaria de la fama. Se les ve ya tras dejar las cámaras. Dos artistas que por fin ya exhalan, sin necesidad de explicar la extraña realidad de ser conocidos por millones y bien comprendidos por pocos. Lo más llamativo de las revelaciones de Dickinson es lo que no contienen. No hay amargura, no hay ajuste de cuentas, no hay sensacionalismo. En cambio, hay una lectura sobria de dos trayectorias que se cruzaron en momentos clave. Dos vidas paralelas en muchos aspectos y una conexión difícil de clasificar. Sobreviví a casi todos de esa época. Ella concluye su autobiografía, con la responsabilidad de hablar sobre las personas tras las imágenes que conservamos. Johnny merece ser recordado no solo como entretenedor, sino como un hombre profundo y contradictorio, generoso y reservado, melancólico. Seguro y cuestionando al hombre conocido. Era mucho más interesante que la leyenda para quienes crecieron viendo Carson cada noche. ¿Quién recuerda Dickinson Breaking Barriers en la policía femenina? Su visión da algo valioso, no una crónica tras bambalinas de mal gusto, sino humanizar ídolos que la historia ha aplanado en simples tipos.
La verdad que ella ofrece a los 93 años no es exposición, sino comprensión. Nos recuerda que tras imagen pública construida, hay historia humana compleja lista para ser contada. Empezamos en silencio, Angie Dickinson, y durante décadas vimos cómo el legado de Johnny Carson fue moldeado por otros, mientras circulaban rumores sobre su relación, susurros, pero nunca la verdad. Ahora, su voz surge al fin, no por escándalo, sino por algo mucho más valioso: la humanidad. La mujer que enfrentó a forajidos en la pantalla y rompió barreras en TV ya hace quizá su papel más auténtico, testigo de una era y de una relación. Eso que pocos entendieron. Sus palabras no desmantelan el legado de Carson. Lo enriquecen con complejidad y matices. Existen conexiones en la vida que desafían etiquetas simples. Ella escribe: Johnny y yo nos movimos en un mundo en el que todo estaba categorizado, comercializado y vendido. Lo que compartíamos existía en los márgenes de ese mundo. Realmente, precisamente porque no era para consumo público. Mientras las luces se apagan sobre la edad de oro de Hollywood, el testimonio de Dickinson se erige como historia e invitación, pidiéndonos mirar más allá de los trajes perfectos y de las sonrisas listas para la cámara, hacia las personas complicadas que los llevaban, para reconocer que nuestros íconos culturales llevaban las mismas contradicciones, miedos y esperanzas que el resto de nosotros, incluso cuando aparecían cada noche en nuestras salas de estar, aparentemente perfectos e intocables. ¿Qué momento de esta historia te llega más? ¿Son jóvenes del Medio Oeste buscando camino en una industria exigente, delante y detrás de la cámara? ¿La conexión que no admite definiciones simples? ¿O la dignidad de un silencio duradero por respeto, no por secreto? En el acto final de Angie Dickinson, no solo nos da su verdad, sino una forma más humana de recordar a una figura televisiva. No como el rey de la noche, sino como Johnny de Nebraska, que encontró a Angie de Dakota del Norte, recordó quién era antes de la corona.